Hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Paola Escobar y soy miembro de la Liga STEAM. El día de hoy seré tu profe en esta clase de física que se llama ¿Saben cuántos átomos constituyen el cuerpo humano? Hoy vamos a ver todo lo que es la física de los átomos y un poco acerca de los colores. Así que vayan por un lápiz y un papel para hacer los ejercicios y tomar apuntes y comencemos. El día de hoy vamos a aprender qué es el átomo, cuáles son los modelos atómicos, qué son los espectros y cuáles son los tipos de espectro. Así que comencemos. El átomo. ¿Qué es el átomo? El átomo es la unidad más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas y plasma se componen de átomos, ya sean neutros o ionizados. Los tamaños típicos son alrededor de 100 pm, que significa 100.000 millonésima parte de un metro. Es decir, que son muy pequeños. El átomo está compuesto por un núcleo. En el núcleo nosotros tenemos protones y neutrones. Como puedes ver en esta figura, los protones están en rojo y los neutrones en azul. También tenemos electrones que están girando alrededor del núcleo de un átomo. Lo más importante que te tienes que acordar es que los protones tienen carga positiva, los electrones tienen carga negativa y los neutrones en azul no tienen carga. La cantidad de neutrones que tenemos en el núcleo tiene que ser igual a la cantidad de protones que tenemos en el núcleo. Eso también es muy importante. Tampoco te olvides que el 99% de la masa, más del 99% de la masa, está concentrado en el núcleo de un átomo. Al ver el átomo, nosotros habíamos dicho que los electrones tienen carga negativa y su simbología, como puedes ver ahí, es una E con un símbolo negativo, un signo negativo en la parte de arriba. El protón tiene carga positiva y su símbolo es una P con un signo de positivo en la parte de arriba. Y el neutrón no tiene carga y se lo representa por una N. También veamos qué son los iones. Cuando nosotros tenemos un átomo, como puedes ver acá, que tiene más electrones que protones, vamos a tener que el átomo tiene una carga negativa, es decir, que tenemos un anión. Como puedes contar acá, nosotros tenemos 5 electrones, que son los que están girando alrededor del núcleo del átomo. Sin embargo, en azul tenemos a los protones, que son 4, como puedes ver acá. En el otro caso, si nosotros tenemos más protones que electrones dentro del átomo, vamos a tener una carga positiva. Es decir, que este átomo va a ser un catión. Como puedes ver también en la figura, tenemos 3 electrones, pero tenemos 4 protones en color azul. También ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas en un átomo. Como puedes ver acá, nosotros tenemos electrones que están girando alrededor de un núcleo. Un núcleo que tampoco te olvides está compuesto por protones y neutrones. La fuerza que existe de atracción entre los electrones y el núcleo es una fuerza electromagnética. Esta fuerza se da entre el electrón y el protón que se encuentra dentro del núcleo y lo atrae al electrón. Sin embargo, cuando vemos las fuerzas que tenemos dentro del núcleo, que están marcadas en amarillo, puedes ver que es una fuerza nuclear, que también es de atracción. Como puedes ver, las flechas amarillas son las
fuerzas que mantienen pegado al núcleo los protones y los neutrones. Es decir, que la fuerza nuclear es lo que mantiene junto al núcleo los protones con los neutrones. Sin embargo, si recordamos, también existe una fuerza de repulsión, porque no te olvides que los protones tienen carga positiva. Entonces, cuando un protón de carga positiva se acerca a un protón de también carga positiva, existe una fuerza de repulsión. Entonces tenemos dos tipos de fuerzas dentro de un núcleo. Tenemos fuerzas de atracción y de repulsión. Pero hay algo muy importante. La fuerza nuclear es muchísimo más grande que la fuerza electromagnética. Es por eso que este núcleo siempre se mantiene unido. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Recuerdas si dentro del átomo actúan dos fuerzas? ¿Sí o no? Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. Tiempo. Y la respuesta correcta es sí. Claro que sí, no te olvides que acabamos de ver que dentro de un átomo nosotros tenemos una fuerza de atracción por una fuerza electromagnética y una fuerza nuclear también de atracción entre los protones y los neutrones. Es decir, tenemos dos tipos de fuerzas, fuerza electromagnética y fuerza nuclear. Antes de pasar al siguiente capítulo, nosotros tenemos que hacer una aclaración muy importante. Tú tienes que saber que la radiación y la radioactividad no son lo mismo. La radiación es la emisión de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propaga a través del espacio. Por ejemplo, la radiación solar. La radiación solar es la energía que nos llega del Sol, que se propaga a través del vacío o del aire cuando llega aquí a la Tierra hasta que llegue a nosotros. Eso es radiación. Sin embargo, radioactividad es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación. Esto también es muy importante que lo recuerdes porque la radioactividad se produce dentro del núcleo de los átomos. Ahora veamos qué es la radioactividad. La radioactividad es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable pierde energía mediante la emisión de radiación. Solo los átomos con núcleos inestables producen radioactividad y este elemento es considerado un material radioactivo. Seguramente recuerdas a Hulk, que es un hombre radioactivo, ¿verdad? La radioactividad ocurre cuando un átomo de un elemento inestable se convierte en otro elemento más estable y libera energía o partículas. Esto también es muy importante que lo recuerdes, que nosotros tenemos un elemento que es naturalmente inestable y se produce radioactividad cuando este elemento busca ser estable, es decir, que se convierte en un elemento más estable y en ese momento de conversión se produce radioactividad. La radioactividad puede ser de tres tipos, como puedes ver en esa figura. Puede ser radioactividad alfa, radioactividad beta o radioactividad gamma. Veamos cómo es la radioactividad alfa. Por ejemplo, nosotros tenemos este núcleo que está acá arriba. Este núcleo que es inestable busca volverse un elemento estable. Para eso libera dos protones y dos neutrones y se convierte en otro elemento. Este núcleo, como puedes ver acá, tiene dos protones y dos neutrones menos, que se han separado del núcleo original. Este núcleo pequeño, formado por dos neutrones y dos protones,
es una partícula alfa. Es de ahí donde sale la radioactividad alfa. Es decir, que en este caso la radioactividad alfa se ha producido porque un elemento inestable ha liberado 2 protones y 2 neutrones. Este elemento es el helio. Es simplemente un núcleo de helio que está compuesto por 2 neutrones y 2 protones. A esto se le llama la radioactividad alfa. Si ahora pasamos al siguiente tipo de radioactividad, tenemos la radioactividad beta. En este caso, nosotros tenemos un elemento como el cobalto, como puedes ver acá, que tiene 27 protones y 33 neutrones dentro de su núcleo. Este elemento inestable trata de volverse estable. Para eso va a liberar un electrón y vamos a tener que va a producir un elemento como el níquel que tiene 28 protones y 32 neutrones. ¿Cómo es posible que un elemento como el cobalto haya liberado un electrón? Pues para esto tenemos que recordar que un neutrón tiene carga neutra. Es decir, un neutrón no es que no tiene carga. Un neutrón tiene carga negativa y tiene carga positiva dentro de sí mismo. Como tiene las dos cargas, cuando libera un electrón, es decir, libera una carga negativa, se va a quedar una carga positiva sola dentro del núcleo de este elemento. Es decir, que por eso antes tenía 27 protones, es decir, 27 cargas positivas, y ahora va a tener 28 protones. Ha aumentado la carga positiva porque ha liberado un electrón de carga negativa. Y los neutrones, como puedes ver, también han reducido. Antes tenía 33 neutrones y ahora tiene 32 neutrones, porque ese neutrón faltante se ha convertido en un electrón y en un protón. Este electrón suelto es el que produce la radioactividad beta. Finalmente vamos a ver la radioactividad gamma. La radioactividad gamma se produce cuando existe una radiación electromagnética de alta energía. Como puedes ver en esta imagen, nosotros tenemos cobalto y el resultado sigue siendo cobalto. O también en algunos casos un elemento se despega, se convierte en dos elementos distintos y libera radioactividad gamma. En este caso, la radioactividad gamma se produce porque este átomo de cobalto tenía mucha energía, tenía alta energía y produce una radiación electromagnética. Esta radiación gamma es una radiación ionizante, es decir, que este rayo electromagnético va a su paso atrayendo electrones de otros átomos que se encuentran cerca de él. Por eso es una radiación ionizante. Ahora veamos cómo se comportan estas tres radioactividades. Como puedes ver en la imagen, la radioactividad alfa es una radiación que tiene poca energía. Como puedes ver, es simplemente fácil detenerlo con una hoja de papel. La radioactividad beta tiene una energía un poco más alta. Como puedes ver en la imagen, se necesita una lámina metálica o una madera densa o ropa gruesa para detener la radiación beta. Sin embargo, la radiación gamma es de alta energía, tiene muchísima energía y simplemente puede ser detenida con una pared gruesa de concreto o una pared de plomo. Como puedes ver, estos tres tipos de radioactividad tienen distintos niveles de energía. Como puedes ver, la radiación alfa tiene mucha menos energía que la radiación gamma. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Todos los elementos pueden emitir rayos gamma? ¿Esto es sí o no?
Piensa un poco en la respuesta. Y tiempo. La respuesta correcta es no. No todos los elementos pueden producir rayos gamma. Recuerda que solo los elementos radioactivos pueden generar rayos gamma. Los elementos radioactivos son elementos inestables. No te olvides de eso. Ahora pasemos con el siguiente capítulo, el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir ver el espectro, permiten realizar medidas sobre el mismo, como son la longitud de onda, la frecuencia y la intensidad de radiación. Lo más importante que tenemos que recordar del espectro electromagnético es que se produce en ondas, como puedes ver acá, y que como toda onda, esta tiene una amplitud, tiene una frecuencia, tiene una longitud de onda y viaja a la velocidad de la luz. Eso es muy importante que recuerdes. Todas las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Ahora veamos qué realmente es el espectro electromagnético. Ahora veamos qué es el espectro electromagnético. Como puedes ver en esta figura, nosotros tenemos medidas de longitud de onda, medidas de frecuencia, que son las ondas por segundo en la parte de abajo, y tenemos la energía del fotón en electrovoltios. Como puedes ver, más o menos en la mitad del espectro electromagnético nosotros tenemos rayos infrarrojos. Luego tenemos ondas visibles y luego tenemos ondas ultravioletas, que es exactamente la parte del espectro que vamos a estudiar el día de hoy. Sin embargo, viendo otros rayos, como puedes ver, después de los ultravioletas tenemos rayos X blandos, rayos Y duros y rayos gamma, que son los rayos que estábamos hablando, que producen radiación ionizante. Es decir, que desde los rayos X hacia arriba se produce una radiación ionizante que pueden alterar la composición de los átomos que se encuentran en su camino. Tampoco te olvides que los rayos X son utilizados muchísimo en aplicaciones médicas. Por ejemplo, los rayos X que nos sacamos al sacar una placa con equipos de rayos X para ver nuestros huesos. Si nos vamos al otro lado del espectro electromagnético, vamos a ver los microondas y luego las ondas de radio. Todo este espectro electromagnético, desde las microondas hacia abajo, se utiliza principalmente para comunicaciones o para telecomunicaciones. Las microondas se utilizan para radares, también para los hornos microondas, y las ondas de radio se utilizan para radio, para celulares, para radio AM, para televisión y para muchos medios de comunicación que ustedes ya conocen. Ahora vamos a estudiar un poco más de cerca qué es el espectro de luz visible. Como puedes ver acá y habíamos visto en la figura del espectro radioeléctrico, una pequeñísima parte del espectro electromagnético corresponde a la luz visible. Como puedes ver acá, la luz visible se encuentra entre los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos. Todo este pequeño espacio es la luz visible. Todos los colores nosotros podemos ver dentro de este pequeño espacio de luz visible. Como puedes ver, primero comenzamos con el color rojo, luego naranja, amarillo, verde, azul y violeta, desde 700 nanómetros de longitud de onda hasta 400 nanómetros de longitud de onda. Este es el espectro que vamos a estudiar ahora.
Existen tres tipos de espectros: el continuo, el de emisión y el de absorción, que como puedes ver acá, el espectro continuo se puede ver todos los colores desde el rojo hasta el violeta, sin ningún tipo de perturbación o división. En el caso del espectro de emisión, solo vemos algunos colores de todos los colores existentes en este espectro visible. Y en el espectro de absorción tenemos lo inverso, es decir, que no vamos a ver algunos colores de este espectro, pero ahora vamos a estudiarlos con un poco más de detalle. El espectro continuo es el espectro emitido por los sólidos, líquidos o gases densos que se encuentran a temperaturas elevadas, es decir, que emiten mucho calor y están relacionados con la radiación del cuerpo negro. El aspecto cualitativo general de estos espectros es el mismo si las sustancias se encuentran a la misma temperatura y solo difieren en su intensidad relativa. Los espectros continuos casi no aportan información sobre la composición química de las sustancias, que es lo siguiente que vamos a ver. Un gran ejemplo del espectro continuo es la luz blanca. La luz blanca está compuesta por todos estos colores, sin división y sin ninguna partición o que falte algún color. Es una luz continua desde el rojo hasta el violeta, como puedes ver acá. Eso es un espectro continuo. Un espectro de emisión de un elemento químico o compuesto químico es el espectro de frecuencias de radiación electromagnética emitida debido a un átomo o molécula que realiza una transición de un estado de alta energía a un estado de menor energía. La energía fotónica emitida es igual a la diferencia de energía entre estos dos estados. Como puedes ver en esta imagen, nosotros tenemos un cambio de energía. La energía antes de este átomo o de esta sustancia y después, que va a ser igual a la energía después de que pasa un rayo de luz más la energía de un fotón. Este fotón es el que atraviesa esta sustancia y al final va a ser desplegada como un color. Te voy a explicar un poquito mejor con el siguiente video. No te olvides que la energía del fotón es igual a h por b, donde h es la constante de Planck, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y b es la frecuencia de este fotón, es decir, es la frecuencia de un color específico. El espectro de emisión también se puede representar como niveles de energía. Nosotros teníamos antes un nivel de energía E2 y ha rebajado ese nivel de energía a este estado de E1, y en esta liberación de energía nosotros hemos liberado un fotón, es decir, que se ha liberado energía de fotón. ¿Cómo se puede ver el espectro de emisión? Un espectro de emisión de hierro, como puedes ver aquí, es muy diferente a un espectro de emisión del hidrógeno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos pasar muchos colores a través de una sustancia, es decir, de hierro, vamos a ver cómo algunos colores sí atraviesan el hierro y son transmitidos con mucha mayor fuerza. Sin embargo, hay elementos como el hidrógeno que solamente permite el paso a algunas frecuencias correspondientes simplemente a 4 colores, como puedes ver acá. El espectro de absorción se da cuando la luz o energía es absorbida por una sustancia. Al iluminar una sustancia con un conjunto de radiaciones, aparecerán en el espectroscopio todas las radiaciones excepto las cuales han sido absorbidas por esta sustancia. El espectro resultante se conoce como espectro de absorción. En él aparecerán rayas oscuras en las zonas en las que aparecían las rayas luminosas en el espectro de emisión. Es decir, que nosotros vamos a tener un espectro inverso al de emisión, como puedes ver en la figura.
En el espectro de emisión de un hidrógeno vamos a tener 4 rayas de colores, pero en el de absorción vamos a tener 4 rayas oscuras o negras, es decir, que es exactamente lo inverso. Ahora veamos el siguiente video donde mostramos muy bien qué es un espectrómetro. Un espectrómetro es una máquina que tiene una fuente de luz que pasa a través de una pequeña rendija. Esta luz blanca se convierte en diferentes colores, que como puedes ver, al igual que un prisma, se puede convertir la luz blanca en diferentes colores. Hacemos que un color pase por un pequeño filtro, como puedes ver en la figura, ahora está el naranja, luego el rojo, y atraviese o pase a través de una muestra, que es una pequeña sustancia que está en este tubo de ensayo. Si la luz atraviesa y es transmitida por esta sustancia, entonces nosotros vamos a tener un espectro de emisión. Si por el contrario se absorbe esta luz o este color, vamos a tener un espectro de absorción, como te había comentado anteriormente. Este es un equipo que se llama espectrómetro. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Recuerdan cuántos tipos de espectros existen? ¿Son 2 o 3? Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. Tiempo. Ahora veamos la respuesta. Y la respuesta correcta es 3. No te olvides que habíamos dicho que existen 3 tipos de espectros: espectro continuo, espectro de emisión y espectro de absorción, como lo habíamos visto aquí en la figura. Ahora veamos quién es nuestro científico del día. Ya habíamos pasado por Albert Einstein, quien ha sido el físico más impresionante de la física actual. Ahora veamos a Marie Curie. Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867 y murió en Passy, Francia, el 4 de julio de 1934. Nació como María Solomea Sklodowska. Marie Curie es conocida por ser la primera mujer científica en recibir el premio Nobel y la única en recibir 2 premios Nobel en áreas distintas, es decir, premio Nobel en química y premio Nobel en física. También fue la primera catedrática de la Universidad de Sorbona de París. A base de esfuerzo y mucho sacrificio, en 1983 Marie Curie se licenció en física de la Universidad de París, siendo número 1 de su promoción. Luego, un año más tarde, conoció al que se convirtió en su esposo en 1895 y padre de sus 2 hijas, que es también el científico Pierre Curie. Los dos fueron muy buenos, muy cómplices en lo personal y en lo profesional, dado que ambos trabajaron codo con codo en condiciones nada fáciles en los ámbitos de física y química. En 1898 anunciaron el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el radio y el polonio. Polonio debido a que Marie Curie era de Polonia, y el radio por sus cualidades radioactivas que tenía este elemento. Ambos elementos son más radioactivos que el uranio. En 1903 recibió el Premio Nobel de Física junto a su marido y a Becquerel por sus investigaciones sobre la radioactividad. Pero luego de que su esposo haya fallecido, Marie Curie siguió investigando y ganó el Premio Nobel de Química en 1911 gracias a sus estudios de radioterapia para tratar el cáncer. Marie Curie fue una de las científicas más impresionantes y más importantes tanto en física como en química en nuestros tiempos. Marie Curie lamentablemente falleció a causa de la radioactividad de los elementos con los que trataba, que como se acuerdan,
ha descubierto dos nuevos elementos, el radio y el polonio, altamente radioactivos. Marie Curie fue una de las mujeres más impresionantes hasta la fecha. Recuerda que al principio de este capítulo nosotros habíamos hecho una pregunta. ¿Cuántos átomos tiene el cuerpo humano? Ahora te decimos la respuesta. En promedio, un hombre de 70 kilogramos de un hombre adulto contiene aproximadamente 7 por 10 a la 27 átomos y contiene 60 elementos químicos diferentes. Se cree que alrededor de 29 de estos elementos desempeñan un papel positivo y activo en la vida y en la salud de los seres humanos. Las cantidades relativas de cada elemento varían según la persona, principalmente debido a las diferencias en las proporciones de grasa y músculo y hueso que tiene cada uno en su cuerpo. Por ejemplo, las personas con más grasa tendrán una mayor proporción de carbono y una menor proporción de la mayoría de los otros elementos. La proporción de hidrógeno, sin embargo, será la misma casi en todos los humanos. Así que esta es la respuesta a nuestra pregunta del capítulo de hoy. Espero que te haya gustado este capítulo. El día de hoy hemos aprendido qué es el átomo, cuáles son los modelos atómicos, qué son los espectros y cuáles son los tipos de espectro que existen. Espero que te haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en una siguiente clase. Adiós.